entes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo, un espacio cultural, dinámico e irreverente, para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más bienvenidos a este espacio Contigo Liberalmente, como cada jueves. Para mí es un placer estar con ustedes aquí en nuestra casa, que es RCR, la radio que se ve. Y eso es posible también gracias a un equipo maravilloso en cuyo liderazgo está Jaime Nestares en la dirección general, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Malala Nogales, Justo Navarro y Yay Pacheco, y en los controles nuestro queridísimo José Gregorio González, invitándolos como siempre a que nos ayuden a crecer. Esta familia no es nada sin ustedes, y para poder llegar a muchos otros hogares, les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan a través de nuestras redes sociales, @RCR750, porque solo así vamos a poder llegar a muchísimos otros casas y a muchísimas otras poblaciones, incluso fuera de nuestro país, como está nuestra siguiente invitada. Y antes de eso, yo te quiero también agradecerle a nuestros anunciantes, como siempre, Perfect Hair, el cambio de look que siempre he soñado. Déjalo en manos de los expertos. Uno siempre se cuida y busca, como siempre, las mejores referencias, y ellos son los especialistas del mercado, con más de 40 años de experiencia. Tienen alisados, queratina, cirugía capilar, todos los tratamientos más avanzados para el cuidado y el brillo de tu cabello, además de técnicas de coloración, y consienten además tus manos y pies. Así que no dejes de ir a Perfect Hair. Ellos están en el centro comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, aquí en nuestra ciudad capital, y pueden seguirlos a través del Instagram, @Salón Perfect Hair. Y además también, por supuesto, reconocer como siempre que ha llegado el Paraíso Dental a Caracas junto a la doctora Danibet Moreno, la doctora Sonrisa, y con ese nombre ustedes solamente pueden esperar cosas buenas de este consultorio, que está precisamente muy cerquita de la radio, y allí van a poder hacer o practicarse tratamientos de restauraciones estéticas y de conductos, todo tipo de cirugías, prótesis, ortodoncia, periodoncia y odontopediatría, porque sabemos lo difícil que a veces es llevar a los niños al odontólogo, y allí ella está especializada y todo su equipo para atenderlos con la mejor atención, los precios más accesibles y por supuesto los mejores materiales del mercado. ¿Dónde están ellos? En la Plaza Madariaga del Paraíso, en el centro comercial Plaza Páez, nivel PO, en el consultorio que se llama Paraíso Dental. Comunícate con ellos a través del 0212-481-9776 y el 0424-320-4222. Y en Instagram, muy fácil, @DRA_sonrisa DM o @Paraíso Dental, porque somos el Paraíso Dental. Y ahora sí, quiero darle la bienvenida a mi primera invitada. Ella es Esmalí Maucó, politóloga y autora del libro Después del socialismo, libertad. Esmalí ha estado en varias ocasiones con nosotros, nos habla desde España, pero esta vez hablamos, fíjense, desde Colombia, del proceso que acabamos de vivir. Este fin de semana fue un trago amargo, no solo para los colombianos, y por eso para los venezolanos también es un tema sumamente importante, ¿no? Teniendo la experiencia después de tantos años de socialismo, de miseria, de pobreza, de violencia. Sorprende, ¿no?, que nuestro país vecino también haya caído en las garras de este sistema que por primera vez parece que llega al poder y utiliza precisamente las instituciones y la democracia para instalarse y quién sabe si destruirlas también. Por eso hablamos con Esmalí. Gracias, Esmalí, porque además tú estuviste allí, formaste parte del proceso de vigilancia, del control de los votos. Cuéntanos cómo fue la experiencia, lo que viviste y qué viste. Claro, muchísimas gracias por el espacio, como siempre, feliz de participar en tu programa. Y bueno, efectivamente, lo que comentabas, yo fui partícipe de los dos procesos. Hay que destacar primeramente que el proceso electoral presidencial en Colombia se lleva a cabo bajo dos vueltas. Dos vueltas que son procesos que están muy, muy cercanos. De hecho, la diferencia entre ellos son 2 semanas prácticamente. Y anterior a ello también vino un proceso legislativo también en Colombia, ¿no?, antes de las elecciones presidenciales. Lo que pasa con el caso de las elecciones presidenciales en Colombia es algo muy particular, porque era lo que yo también decía ayer en una entrevista, justamente las aspiraciones de Gustavo Petro en el poder no son nuevas. O sea, no es la primera ni la segunda vez que él está intentando llegar al poder. Es un hombre que además está obsesionado con el poder y es la tercera vez que lo intenta y lo logra.
Pero además de eso, es importante también destacar que llega al poder Gustavo Petro, una figura altamente criticada y muy nefasta, porque realmente lo que representa Gustavo Petro para la política, para Colombia y para la región es súper peligroso. Gustavo Petro representa la guerrilla, el narcotráfico, el crimen organizado y toda esta imagen de lo que nosotros hemos conocido y hemos denominado como el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Entonces esto preocupa muchísimo, además de que tenemos en cuenta y sabemos bueno, que tuvo un pasado oscuro, un pasado turbio con el M-19, una muy mala gestión como alcalde de Bogotá, que además hay que destacar que fue destituido de su cargo como alcalde de Bogotá, y además de los vínculos estrechos claramente con narcotraficantes y lo que él ha denominado en su campaña también lo que es el perdón social, desde las cárceles, da indultos a los criminales y bueno, toda esta serie de entramado criminal, porque eso es lo que tienen en común todos estos personajes como Nicolás Maduro, como los Castro, como Daniel Ortega, como Evo Morales, como Correa, que un punto que tienen en común es eso, que son criminales. Entonces, claro, preocupa muchísimo, como bien decías en tu intervención, Claudia, porque nosotros venimos del futuro, como siempre lo decimos, y claro, alertamos a la comunidad internacional, alertamos a nuestros hermanos colombianos, que además tenemos una comunidad muy alta en Colombia de venezolanos que emigraron para allá, y es sorprendente cómo ahora caen las garras del comunismo. Pero bueno, esto también pasa por un proceso de autorreflexión, que yo también creo que eso tiene que hacerse porque evidentemente se han cometido errores también desde la derecha y yo creo que es un momento propicio para poder reflexionar y trabajar en cuanto a eso y hacerle también un muro de contención con respecto a ello, porque si bien es cierto que hay un triunfo de Gustavo Petro, hay que decir que también no ganó aventajado. Hoy el país, o sea, hoy Colombia está prácticamente dividido mitad a mitad. Y eso hay que darle una lectura y hay que trabajar con base a ello también. Y justo sobre eso te iba a preguntar, porque tú que lo viviste, ¿no? No es lo mismo de repente ver las noticias y las previsiones que había sobre este resultado, pero ¿qué cambió, no? Entonces, ¿qué cambió en la sociedad colombiana que después de intentarlo tantas veces, esta vez sí? Es decir, a pesar de todas las advertencias, a pesar de estar tan cerca de nosotros, de entender precisamente esa gestión que tuvo antes como alcalde, etcétera, ¿qué cambió y por qué Colombia, tú crees que se dio o qué escuchaste estando allí o cuál crees tú que fue quizás la pieza que terminó como de encajar para que terminaran de instalarse? Una cosa que hay que destacar es que la izquierda, como siempre, ha sido muy astuta y en este caso particular ocurre un caso, digamos que histórico para lo que es la historia política de Colombia y es que por primera vez va un bloque de izquierdas fuerte, digamos, en conglomeración bajo lo que fue denominado el Pacto Histórico. Y desde luego se le dio como que, quien dice, un respaldo a ellos porque fueron unidos en todo momento al tema electoral y que claramente hay un tema con la derecha que está desmembrada desde hace mucho tiempo. Entonces, de hecho, fíjate que ocurre un fenómeno muy interesante en la primera vuelta donde todo el mundo daba por sentado de que la figura de Federico Gutiérrez, mejor conocido como Fico, iba a pasar a la segunda vuelta, que vamos a decir era el candidato del centro, porque ni siquiera era el candidato de derecha o del centro democrático, que es el que, digamos, ha venido surgiendo en las últimas dos procesos electorales, por así decirlo. Y lo que pasa es eso, que la figura de Fico se desploma y entra a la palestra un outsider como lo es Rodolfo Hernández, que es un empresario, ingeniero, que realmente no tiene mayor trascendencia o trayectoria política, por así decirlo, pero que sí se evidenció que era una figura, o es una figura, que ha hablado muy duro con respecto al tema de la corrupción. Aunque Fico, como bancada y como personaje, digamos, en la palestra política y otros personajes políticos también reconocidos en Colombia dieron su apoyo a Rodolfo Hernández, no fue suficiente. Esa es la verdad. Y hoy vemos con preocupación, además, y hay que decirlo responsablemente, de que sí es cierto que las fuerzas democráticas están muy separadas. Es decir, están cada uno desarticulados, hablando obviamente muy fuerte, pero no solamente necesitamos a esas personas que hablen fuerte, cada uno por su lado, sino que necesitamos confrontar esto como un bloque.
porque no nos pueden agarrar por separado, por así decirlo, y son los errores que hemos cometido prácticamente en cada uno de los países de la región donde vemos que de nuevo hay un auge de este comunismo férreo. Entonces hay que impulsar grandes tareas y grandes medidas para hacerle frente a un gobierno como el de Petro, un régimen que va a ser, porque va a ser un régimen el de Petro, porque además de ello creo que preocupa más porque Petro ha sido muy abierto, indicando una serie de cosas que por lo menos Chávez en su momento no lo dijo. Y él había hablado claramente de que quiere la reelección y que evidentemente esto se puede transformar rápidamente, también en una modificación de la Constitución y en penetración en las instituciones, claramente porque ha habido soborno. Además, incluso en las campañas que se hicieron en la primera y la segunda vuelta, hubo soborno para comprar los votos de las personas. No me quiero imaginar qué pasará ahora que tienen el poder. Más todo lo que no sabemos, Esmeli, y evidentemente así como unos aprenden para el bien, otros aprenden para el mal, ¿no? Y ellos han, dentro de sus propios procesos, mejorado sus procedimientos. Sé que te quedan unos minutos porque tienes el tiempo contado, y yo justamente quiero orientar mi última pregunta hacia eso, ¿no? Hablas de hacer frente, de unirse en un bloque, de cómo de alguna manera enfrentar en conjunto a una amenaza que al final es la misma, ¿no? Con diferente nombre, diferente rostro, unos más moderados, unos más simpáticos que otros, pero al final es lo mismo, ¿no? Un perfil criminal que nosotros conocemos bien. ¿Qué podemos hacer, no? Porque, por ejemplo, donde tú estás o en el ámbito en el que tú estás, ¿de qué manera podemos más que alertar? Porque siento que la sensación del venezolano es, bueno, ya no le voy a decir nada porque, bueno, no sirvió de alguna manera advertirlo, nadie aprende por cabeza ajena, todo el mundo dice que, bueno, al final cada quien tiene que vivir el socialismo, ¿no? Para entenderlo y para rechazarlo, y parece que Colombia también. Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Desde nuestros ámbitos, en tu caso, al frente de lo que haces, pero ¿cómo hacemos para de alguna manera empujar ese mensaje y por dónde empezar, ¿no? Armar ese bloque que nos permita hacer frente a esto, porque ya viene, por ejemplo, octubre de Brasil y parece que vamos por el mismo camino, ¿no? Sí, eso justamente te iba a decir que bueno, que ahora sí les estamos presentando. De hecho, si viéramos un mapa hoy por hoy de la región, lamentablemente los dirigentes se escuchan solo por RC. Digamos, de la región, de Latinoamérica, y preocupa muchísimo porque es que ya ellos al día de hoy tienen más de 10 países de la región y van desde luego por Brasil con la entrada de nuevo a la política de Lula da Silva, que sabemos lo nefasto y lo retrógrado y terrible que sería por todo el pasado oscuro, turbio que tiene Lula da Silva, además de Dilma Rousseff y otros personajes que además hay que decir, hay que destacar que aterrizaron además en la campaña de Gustavo Petro. O sea, que todo tiene conexión, no es que está desconectado. Gustavo Petro ha incluido en su campaña electoral y ha tenido además financiación ilegal y también ha pedido ayuda de cierta forma para su campaña política a todos estos personajes que hemos conocido, como yo les llamo, los sospechosos de siempre, que al final son el grupo de Puebla y el grupo de Sao Paulo. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender la naturaleza de esta gente, que son comunistas, que son criminales y que frente a ello no vamos a poder trabajar desarticuladamente. En ese sentido, yo lo que creo es que tiene que haber un entendimiento desde cada país de la región y que tenemos que unir fuerzas cada uno de los demócratas que hacemos vida en la región, y ya no solamente en la región de Latinoamérica, sino en Hispanoamérica, en Iberoamérica, porque yo creo que esto también le atañe también al país al cual yo estoy ahora residenciada, que es en España, y que la comunidad internacional también tiene que hacerse eco de esto, porque evidentemente ya esto pasó fronteras, como lo hemos dicho, es un crimen organizado, es transnacional, y bueno, eso hay que entender la naturaleza para poder enfrentarlo. Y como te digo, ¿cómo es la forma de poderlo hacer? Bueno, organización cívica, y desde luego yo creo que también el tema de los parlamentos juega un factor fundamental. Nuestros parlamentarios en el mundo entero creo que tienen que ser la voz legítima para poder accionar desde allí y poder presionar lo más que se pueda. De verdad que es preocupante, Claudia, y tú y yo lo sabemos, porque veíamos cómo se producían paralelismos y cómo se ha hablado de que en su momento Venezuela no era Cuba. Vemos cómo
Cuba tiene sumida en la miseria y en el comunismo más de 50 años, Venezuela ahora más de 20 años, y lo que no queremos justamente es que la región, que Colombia, que Brasil y que toda la región avance hacia ello, porque nos estaríamos quedando sin libertades, nos estaríamos quedando sin Estado de Derecho, sin instituciones y sin la libertad, sin la democracia al final del día. Entonces yo creo que allí tiene que estar el mensaje enfocado, organización civil y un fuerte peso institucional, y creo que el tema de los parlamentos y los congresos va a ser fundamental para dar esta lucha. Oye, estoy segura que, como dice el libro o el título del libro, después del socialismo siempre viene libertad, ¿no? Y al final ellos mismos no van a poder cumplir con esas promesas, ¿no? Y sabemos que, si bien nosotros somos ejemplos de que esto ha durado mucho tiempo, también somos ejemplos de la resistencia y cómo podemos aprender, como tú bien decías, de estos procesos, a calificarlos, a identificarlos y a entender que es parte del proceso también enfrentarlos, ¿no? Así que nada, te quiero agradecer, Edmalí, politóloga y escritora, parte del libro Después del Socialismo Libertad, por estos minutos, por estar con nosotros, siempre un placer, y bueno, espero que nos veamos muy pronto en persona y también otra vez aquí. Seguro que sí, yo también lo espero, Claudia. Gracias por este programa tan valioso que haces semanalmente. Yo creo que es un espacio vital justamente para la defensa de nuestras ideas liberales. Y bueno, nada, agradecida por el espacio, muy corto, pero bueno, productivo, y creo que hay que seguir denunciando esto, y creo que el trabajo nunca cesa, más bien siempre tenemos que seguir dando la batalla. Así es, y un abrazo y muchos saludos por allá por Venezuela. Saludos también por allá, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, era Edmalí Maucó, politóloga, y bueno, parte también de esta casa, como siempre, gracias por estos minutos. Y creo que ya tenemos aquí conectado al señor Osvaldo Ramírez, él es consultor en estrategia y riesgo político. ¿Me escucha? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Placer saludar. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Señor Osvaldo, justamente conversábamos con Edmalí, ella es politóloga y estuvo como parte de la parte de vigilancia en las elecciones de Colombia, como observadora, y justamente nos hablaba de lo que fue este fenómeno político, ¿no? Y cómo de alguna manera, después de tantos intentos, Gustavo Petro logró posicionarse y llegar a la presidencia. Y justamente ayer escuchaba un podcast en el que usted conversaba hace 2 semanas, ¿no? Sobre lo que eran estos candidatos, y uno lo escucha y uno quizás pensaría, bueno, hay cosas que no iban a pasar, todo lo que sucedió con el señor Hernández, ¿no? ¿Cuál es el balance que quizás usted hace ya a una semana casi de lo que fue esta victoria de Gustavo Petro, entendiendo, el análisis que ustedes hacían hace 2 semanas, ¿no? ¿Cómo cambiaron las cosas? Bueno, fíjate, lo primero, agradecerte por la invitación y saludar a todos los que están conectados en RCR, sea a través del audio o del video posteriormente. ¿Qué cambió y qué diferencia hay? Lo primero es que estamos viendo una recomposición importante de las facciones, de los grupos de poder que hacen vida o que en el Congreso, justamente durante los últimos 2 días, se han estado dando unos importantes cambios que pudieran al menos garantizarle a Gustavo Petro una gobernabilidad mínima en el Congreso, en el Senado, en la Cámara Baja. Y esto quizás es el primero de los cambios en relación con lo que conversábamos hace 2 semanas, cuando hablábamos que ibas a tener un gobierno que no contaba con los suficientes apoyos legislativos para poder impulsar algunos de esos cambios que potencialmente habías hecho como oferta electoral. Eso yo creo que es la primera gran sorpresa postelectoral. Gente que en el pasado había dicho, no, me cierro de plano la puerta a cualquier colaboración con el pacto histórico y con Gustavo Petro. Y la segunda diferencia es entender cómo hubo una especie de sobredimensionamiento de la antipolítica y de la capacidad del señor Rodolfo Hernández de decir que se podía hacer con una presidencia, cuando justamente en un balotaje, en una segunda vuelta electoral, prácticamente en todos los lugares del mundo, uno de los elementos más importantes es poder contar con partidos políticos y con organizaciones que puedan defender los votos y que puedan incluso buscar más votantes, y que claramente se vio en el crecimiento del número de votantes que logró obtener Petro, y nosotros comentábamos justamente en el podcast de la semana pasada y también en el primer capítulo del podcast del Vestidero Político, para ponernos en contexto de quien no sabe a qué estamos haciendo referencia.
en el cual junto con Edgar Gutiérrez, otro consultor político, y Nelson Eduardo Bocaranda, hacemos análisis de ciertas cosas que suceden en la política en América y en otras partes del mundo. Pero uno de estos puntos tiene que ver justamente con saber que en la medida que podía incrementarse la votación, esto favorecía por completo a Gustavo Petro, como efectivamente terminó viéndose. Sí, y justo usted hablando del pacto histórico, acabo de ver, el Partido Liberal de Colombia, Socialdemócrata, se suma junto al Partido Verde al pacto histórico en el Congreso y el Senado de Colombia. Recordemos aquí el caso o la vocería, el liderazgo de César Gaviria, expresidente de Colombia. ¿Qué podemos esperar además, no? Porque siento que si bien este análisis se centra en lo político, tiene mucho de social, y en Venezuela quedó como un sabor amargo, es decir, el venezolano que dice, bueno, ¿cómo no sirvieron las advertencias? ¿Qué va a pasar con estos venezolanos que están en Colombia? Muchos ya están pensando a dónde irse. No, estamos hablando de un proceso que también tiene que ver mucho con lo social. Incluso ayer se hablaba sobre la posibilidad de abrir las fronteras. Duque dice que ya la frontera estaba abierta. Es decir, estamos viendo un proceso que va más allá de lo electoral y de lo político, ¿no? Es un proceso de dos naciones que han estado unidas. ¿Qué podemos esperar entonces de este proceso y cómo analizar entonces qué fue lo que pasó para que la izquierda finalmente llegara a Colombia, ¿no? O a la presidencia? Mira, el primer detalle en relación con los venezolanos y esa experiencia de, bueno, te estoy contando qué está pasando en Venezuela, la región debería aprender por cabeza ajena. Eso no aplica. Estamos viendo ya desde hace mucho tiempo que se trata de utilizar el ejemplo de Venezuela en materia de narrativa política en otras elecciones para decir, no hagas eso, un poco con contraste, tratando de generar ese contraste, y la realidad, eso no funciona. Y no funciona simplemente porque cada nación es distinta. Hay gente que no tiene por qué saber la realidad de los venezolanos porque claramente no se informa de los asuntos públicos, o porque Venezuela está a una distancia muy lejos, o porque está el tema de los migrantes venezolanos, que yo creo que es una de las grandes consecuencias muy lamentables de esta situación en Venezuela, por una parte de destrucción del país por medio de políticas económicas fallidas, y por otra por temas de seguridad, otros por temas de búsqueda de oportunidades, porque ese proceso de migración tiene muchas naturalezas, pero la realidad es que no termina siendo una narrativa que se imponga y que termina dominando la escena. Se vio en Chile, se vio en Perú, se vio recientemente en Colombia, se ha visto en otros países de Latinoamérica. Parece que va a ver en Brasil, ¿no? No, bueno, en Brasil para mí no hay duda de que Lula da Silva gana la elección al final, ahorita dentro de unos meses, pues prácticamente la tiene en la mano. El otro punto es entender que Gustavo Petro tiene por delante de sí una cantidad importante de decisiones en relación con los venezolanos. Primero, más de 2 millones de venezolanos han estado entrando a esas fronteras, más de 1 millón tienen un estatus de protección temporal, otros están haciendo lo necesario para poder tener estos niveles de protección, pero la realidad es que no puedes de la noche a la mañana cortar una cantidad de programas, porque eso implicaría mayor presión hacia tus esquemas de seguridad social, por una parte, pero también para efectos de lo que implique el entendimiento de una masa de venezolanos que abruptamente puede desplazarse a ciudades o comenzar a migrar a otras. A Ecuador, que hoy, justamente en estos días, está atravesando una crisis social bastante fuerte por diferentes temas, pero con protestas y con una situación de saldo bastante lamentable, o la situación en Perú, con una inestabilidad política derivada de la presidencia de Pedro Castillo y la guerra con los diferentes actores políticos en el Congreso. Pero ahí, volviendo al tema venezolano, justamente Gustavo Petro decía anoche o esta mañana, en esa respuesta a Iván Duque, señores, la apertura de la frontera no va a ser una situación de la noche a la mañana. Aquí comienzan los cambios del discurso. Cuando tú eres candidato, tú puedes tener quizás una licencia para ofrecer cosas, y cuando cae efectivamente la locha, permítame usar la expresión, de comenzar a decir, señores, esto no es de la noche a la mañana, los cambios son progresivos, aquí hay un conjunto de decisiones de armonización de políticas públicas en relación con el restablecimiento de relaciones con Miraflores, en este caso de Gustavo Petro, que ha habido expresiones importantes por parte de actores del oficialismo, indicando y saludando justamente esa llegada al poder, pero termina siendo temas que obligan a entender que tienes más de 2 millones de compatriotas que no puedes desproteger inmediatamente, y aquí puede venir parte de la presión de la comunidad internacional, que tiene atención importante en relación con los migrantes venezolanos.
Sí, otra de las amenazas que parecen estar presentes o latentes con esta llegada de Petro tiene que ver con lo institucional. Esta mañana escuchaba al abogado Perkin Rocha y decía que justamente el peligro, no solamente que Petro tiene otras características quizás un poco más inteligentes, ¿no?, frente a otros dirigentes de la izquierda, sino... Mira, hay un tema, hay un fantasma de que estos candidatos de izquierda que llegan a convertirse en presidentes prácticamente giren el timón del barco del país y lo destruyan. Yo creo que el ejemplo importante que hubo en el caso mexicano, con López Obrador, o lo que significó en algún momento Perú con algunos presidentes de izquierda, interpretando que yo vengo a apoyar un proyecto latinoamericano, en algún momento ese famoso Foro de Sao Paulo, hoy día llamado Grupo de Puebla, pero que hay una especie de izquierda que trata de llevarse toda la región hacia unos gobiernos totalmente de corte social. ¿Cuál es el problema de ese corte social? Muchos aprendieron de la experiencia de Venezuela. Muchas de estas personas dijeron, yo no puedo venir a cambiar una constitución porque simplemente yo no tengo cómo darle respuesta a un sistema. Estamos viendo en Chile un problema importante de gobernabilidad parcial, donde la constituyente fue una solución parcial, pero todavía tú no sabes las consecuencias que eso pueda traer en lo económico, en lo social y en lo político en cada uno de estos países. ¿Qué pasa con el caso de Petro? No necesariamente activa un proceso constituyente en el corto plazo, recordando que Colombia tuvo un proceso constituyente hace apenas algunos años. Y por otra parte, entender que parte importante de los problemas colombianos derivaron primero de la crisis del coronavirus, segundo de una fallida reforma fiscal que generó un proceso importante de protestas sociales, muchas de esas protestas sociales impulsadas justamente por quienes hoy llegan al poder, ¿okay? Tienes una situación histórica, más de 60 años de enfrentamientos con grupos narcoguerrilleros, narcoterroristas, el caso del ELN, el caso de las disidencias de la FARC, un conjunto importante de actores armados no estatales que hacen vida tratando de generar producción de narcóticos o estar en el tráfico de narcóticos hacia otros lugares del mundo, y que tienes un problema de seguridad nacional. Así como tienes un problema de seguridad nacional, viene la parte política. Tú no estás ganando una presidencia con una mayoría abrumadora que diga, yo tengo la licencia de corso para poder hacer lo que quiera. Lamentablemente, estás ganando una elección polarizada con un margen relativamente estrecho, que implica que si tú das pasos en falsos, pudiera activarse del otro lado mecanismos importantes de conflicto social, mecanismos importantes de inestabilidad social. Vemos cómo ya en el corto plazo ha habido una caída importante de algunos indicadores económicos, aumento importante, caída de la bolsa, aumento del dólar, caída de los bonos, de las acciones, o sea, el riesgo país lamentablemente se deteriora, justamente en la expectativa de que tú no vayas a prácticamente tumbar todo el tablero donde hasta ahora se había movido la estabilidad del gobierno colombiano, por al menos los últimos 20 años. Nos quedan 2 minutos y yo simplemente como estratega quiero preguntarles cuál es el reto que tiene la oposición colombiana, ¿no? Porque hemos visto a senadoras como Pablo Holguín diciendo, bueno, yo sí soy oposición, y esto es quizás lo que han tratado de posicionar, es que bueno, sabíamos que podía pasar, hicimos todo lo que pudimos quizás, pero nos queda el reto de ser oposición. ¿Cuál es el reto que tienen en 2 minutos, si nos puede resumir? Sí, claro, mira, hay un problema. Lo que estamos viendo es la clase política colombiana hiperfragmentada, un desgaste importante de los partidos tradicionales. Ese desgaste de los partidos tradicionales, de cierta manera, Uribe logra impulsar y romper a los partidos tradicionales y montar un nuevo paradigma. Todo este centro que en algún momento impone la presidencia Juan Manuel Santos, rompe con Santos, se rompe esa coalición, se genera incluso los apoyos al señor Iván Duque, pero la realidad termina siendo una política de oposición hiperfragmentada. Y en la medida que no tengas objetivos comunes y puedas hacer el gabinete de sombra necesario para decir, Petro, tú estás acertando en esto, pero estás errando en esto, y lo hagas como un colectivo, esa hiperfragmentación de la oposición pudiera llevar a lo que está sucediendo en México hoy día. Lamentablemente, después de ya un tiempo, bastante avanzado tiempo, ya 3 años, Morena logró imponerse como el partido hegemónico del país, prácticamente reduciendo una mínima expresión a los partidos históricos como el PRI y el PAN. Y lo mismo pudiera estar pasando en Colombia si quien adversa a Petro desde lo político claramente no logra articularse
de manera necesaria para poder generar esos cambios. Bueno, muchísimas gracias. Definitivamente son muchos los retos también para nosotros, ¿no? Como sociedad y como parte de esta región. Y fíjese cómo coinciden sus palabras con las de nuestra invitada anterior, que dice, bueno, de actuar en bloque, actuar como frente y cómo de alguna manera alertar sobre la naturaleza de este tipo de personajes o de líderes para, bueno, actuar distinto también y obtener resultados distintos. Así que quiero agradecerle a Osvaldo Ramírez, consultor de estrategias y de riesgo, por estos minutos estando con nosotros aquí en Contigo Liberalmente, y nos vamos rapidito a una pausa para tener nuestra última parte del programa. Feliz día. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Decisión y confianza en laboratorio clínico. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Hola, les saluda Mónica Popo y los invito a acompañarnos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas, el único programa de radio dedicado para la fotografía y los fotógrafos. Diafragma 5.6 Radio, todos los sábados a las 11 de la mañana, por RCR, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Ya de vuelta en Contigo Liberalmente, recordándoles, por supuesto, gracias a quienes llegamos a ustedes, Perfect Hair, el cambio de look que siempre he soñado, déjalo en manos de los especialistas. Recuerden que ellos están en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula, y por Instagram los pueden ubicar como @Salón Perfect Hair, y por supuesto también a nuestros amigos del Paraíso Dental, que tienen todos los tratamientos de restauraciones estéticas y de conductos, todo lo que tenga que ver con la parte dental. Ellos están en la Plaza Madariaga del Paraíso, en el Centro Comercial Plaza Páez, nivel PO, Consultorio Paraíso Dental, y pueden ubicarlos a través de Instagram por las cuentas @DRA_sonrisadm y @Paraíso Dental. Y para esta parte del programa, a mí me complace presentar, por supuesto, siempre historias que son de éxito, historias que nos motivan, que nos animan a seguir trabajando por lo que nos gusta, aunque a veces nuestro presente nos diga otra cosa o estemos concentrados en situaciones que a veces nos desconcentran, valga la contradicción, ¿no? Y una de esas personas es Antonio Díaz Espejo, que me dice que ya está por conectarse, pero mientras tanto, mientras él se conecta, contarles un poco de quién es Antonio. Antonio es un periodista, ahora realizador audiovisual, egresado de mi universidad, la Universidad Central de Venezuela, pero con una maestría en Relaciones Públicas en Hofstra University en Nueva York, y además es también un voiceover en español con 4 nominaciones a los Voice Arts Award en Estados Unidos como mejor narrador en español. Y recientemente no solamente fundó su propia productora audiovisual que se llama Ciudad Gótica Films, sino que además resultó vencedor en el prestigioso premio Communicator Award por la adaptación de Invictus, un poema que solía leer Nelson Mandela estando preso. Imagínense ustedes, durante más de 2 décadas, este era el poema que él leía, y esta es la adaptación que hizo Antonio y que le mereció este premio. Desde la noche que sobre mí se cierne, negra como su insondable abismo, agradezco a los dioses si existen por mi alma invicta, caído en las garras de la circunstancia. Nadie me vio llorar ni pestañear. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada sigue erguida. Más allá de este lugar de lágrimas e ira,
yacen los horrores de la sombra. Pero la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa cuán estrecho sea el camino. Cargada de castigo la sentencia. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Bueno, un amigo queridísimo con el que compartí muchísimo tiempo aquí en Venezuela, y antes de que te conectaras, le comentaba a nuestros oyentes y a quienes nos ven, porque esta radio también se ve, que justamente me encanta siempre compartir historias de éxito, ¿no? Y en tu caso, me encanta además que estés haciendo lo que tanto te apasiona. Y eso que acabamos de escuchar es Invictus, gracias al cual te mereció este premio de adaptación, ¿no? Por lo que tiene que ver con la motivación, mejor video motivacional. Y de hecho, tú decías que es como tu forma humilde de alguna manera alivianar las cargas de quien lo necesite. ¿Cómo estás? Y cuéntame cómo lo viviste, cómo se te ocurrió, cómo empezó todo. Bien, un abrazo, Claudia. Saludos especialmente para ti y a toda tu audiencia por esta invitación, que es una inmensa alegría para mí compartir este premio con Venezuela. Yo vengo de las mismas filas del periodismo que tú. Cuando estudié periodismo, más bien estuve, más alejado. Nunca me atrajo la parte audiovisual, me fui más por la parte escrita. Digamos que la pasión por el encantamiento audiovisual lo tuve en años más recientes ya aquí en Estados Unidos, y ha sido algo en lo que tengo ya 2 años creando estas historias, narrando las historias, y han sido generalmente poemas que lo que he hecho es narrar la poesía. Normalmente la poesía, como sabemos, es declamada, pero yo, desde lo que sin falsa modestia es lo que mejor sé hacer, que es narrar, llevé a esto a las imágenes. Entonces, finalmente este fue un trabajo que hice el año pasado. Es una gran historia de resiliencia, porque el poema fue escrito desde la sala de un hospital luego de que al autor, ¿no? el escritor británico William Ernest Henley, le amputaran la pierna izquierda. O sea, él escribió esta gran historia, digamos, desde su propia historia personal de resiliencia, superando ese dolor porque le amputaron la pierna cuando apenas tenía 26 años. Monté la historia y le puse, por supuesto, subtítulos en inglés, que es el texto original de ese poema. Un poema, por cierto, de la era victoriana. Estamos hablando de un poema que fue escrito en 1875. Tiene más de 150 años ese texto. Sí. Hace unos años yo, algunos recordarán también la película en el 2009 de Invictus, que narra la historia de Mandela, y en esa película es Morgan Freeman quien hace el papel de Nelson Mandela. Y hay una historia que seguramente los cinéfilos recordarán, donde el otro personaje que lo hacía Matt Damon entra en la celda donde estuvo, preso Mandela durante 27 años, y al final de esa escena se escucha la voz de Mandela, pero en la voz de Morgan Freeman, que fue el actor que hizo el papel de Mandela, y entonces es Morgan Freeman el que recita ese poema allí. Yo más recientemente vi una entrevista que le hizo Charlie Rose de CBS a Morgan Freeman, y hablaron, entre otras cosas, de Invictus, y él lo recitó en vivo. A mí me gusta personalmente mucho el estilo de narrar de Morgan Freeman. Es un estilo, digamos, sin pretensiones. Es un estilo muy espontáneo. Sí, entonces
para mí es una influencia en mi estilo de narrar también. Entonces decidí pues hacer esta historia, llevarla al español. Como decía antes, que me perdí un poco, le puse los subtítulos en inglés porque el jurado de estos premios no entienden el español, no hablan español. Entonces, esa versión que hice que fue nominada a los premios, va por supuesto con subtítulos en inglés porque es narrada en español. Fíjate lo curioso, ¿no? Pasar de lo escrito a lo audiovisual y cómo de repente en el camino uno va descubriendo cosas que a uno le gustan. Y bueno, y no solo resulta que no te gustan a ti nada más, sino también gusta a quienes están detrás de premios como este. Antonio, Sí. ¿cómo ha sido ese proceso, ¿no? Y cómo de alguna manera encontrar eso que de alguna manera te llena, pero que además te puede permitir avanzar profesionalmente, ¿no? Porque a veces, bueno, uno puede tener una vocación como cantar o algún otro hobby, pero cuando ya haces de eso una profesión y en este caso tiene sus frutos, también hay cosas positivas, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso? Y además en una ciudad como Nueva York, que no es nada fácil, ¿no? Sí, es una ciudad muy competitiva, pero muy visual. Yo creo que un poco lo que me llevó a meterme en la parte audiovisual fue también bueno, la ciudad de Nueva York es una ciudad muy, muy visual, bueno, Manhattan es muy visual por donde la veas y eso impacta muchísimo, crea una influencia notable en mi modo de ver, digamos, las historias. Para mí, definitivamente creo que la mejor manera para mí de contar una historia, pueden haber personas que piensen distinto, pero definitivamente cuando tú combinas la voz humana con las imágenes y la música incidental, yo creo que, no sé, pueden llegar los escritores a rebatirme esto, ¿no? Los escritores puros decirme que no, que es realmente un libro, una historia escrita, pero creo que la manera más maravillosa de contar una historia es cuando tú logras reunir esas tres cosas. Y en esta era digital, el video es el que ciertamente es el que va, digamos, liderando esta carrera por contar historias. Y más que contar historias, es en esa idea de emocionar a la gente, porque lo que está detrás de esto, lo que tú buscas es tocarle ese sentido, la piel a la gente, que la gente logre emocionarse con eso que está viendo en su pantalla en ese momento. Eso te iba a comentar, porque no es solamente el video, es también cómo tú logras de alguna manera conectar con el que te está escuchando, viendo, pero además hacerlo en poquísimo tiempo. Antonio, y yo quiero aprovechar porque el tiempo es muy corto, pero quiero que me cuentes también porque el próximo lunes es Día del Periodista y justamente hablando de estos formatos, creo que al periodista le ha tocado adaptarse, ¿no? A muchas cosas y entender cómo funciona el mundo hoy, precisamente para entrar en ese mundo competitivo. ¿Cómo lo has vivido tú y qué te ha tocado de alguna manera aprender estando no solamente en otro país, sino entendiendo el tiempo actual que vivimos como periodistas? Bueno, la invitación definitivamente es a asumir y a dejar la zona de comodidad que tenemos todos para inventar cosas nuevas. Y estamos viviendo una era digital que definitivamente lo ha facilitado todo, donde hay muchas herramientas, muchas aplicaciones y muchos software gratis con los que puedes inventar y sacar esa vena artista que tenemos todos los tenemos. Incluso el periodismo en cierta forma es un arte también. Entonces yo creo que la invitación es a eso, es a explorar, a dejarse llevar en esa super autopista de la era digital para crear cosas nuevas. Yo lo hice, como dije antes, yo no vengo del área audiovisual, para mí fue un poco desafiante meterme en la edición de videos, manejaba en realidad muy poco, pero es algo que ahora disfruto. Para mí editar un video siento que es como el ejercicio de el placer que me da, lo siento parecido como al de un pintor. El pintor le da brochazos y cosas, va jugando con diferentes tonalidades. Seguramente los cantantes, es una forma de pintar. Esa es mi manera de resumir, digamos, este arte de la parte audiovisual, pero es el llamado a curiosear, y justamente la curiosidad es la materia prima del periodismo. Entonces,
es eso. Hay muchas herramientas disponibles para hacerlo, para lograrlo y ir un poco más allá de lo que estamos acostumbrados. Sí, hay algo que me gusta, ya nos quedan 2 minutos, Sí. pero hay algo que me gusta de lo que dijiste, que es arrancar con lo que tenemos a la mano. A veces hay cosas y herramientas gratis y pensamos que, bueno, quizás por el presente que vivimos es complicado asumir algunas cosas, pero bueno, está ahí, ¿no? Hay cosas que nos ofrecen la posibilidad de probar, de hurgar. Antonio, cuéntame ya qué viene, qué quieres hacer, porque me imagino que, bueno, no te quedas allí y tienes otros proyectos en mente. Quisiera saber si tienes o si sabes más o menos hacia dónde va orientado lo que viene. Bueno, en mi caso, siempre buscando historias, nuevas historias. Tengo una historia en la mente ya, bueno, en la mente no, ya está repasada, que es el canto a mí mismo de Walt Whitman, que es un poeta de aquí de Nueva York, de Long Island, y esa es una historia que ya próximamente voy a montar también, y sería pues a narrarle y a contar la historia a través de las imágenes. Eso es lo que viene. Yo pasé pues nunca vamos a dejar de ser periodistas, aunque yo estoy más ahora en la parte más creativa, más audiovisual y más corporativa. En realidad nunca vamos a dejar de ser periodistas. Ese sentido agudo de la observación que aprendemos, no que lo aprendemos, muchos lo tenemos, muchos lo descubrimos, pero la escuela que nos forma, la misma escuela que te formó a ti, nos ayuda a agudizar ese sentido de observación. Y valga ese comentario a propósito del Día del Periodista Venezolano que viene por ahí en camino. Sí, totalmente, y llevar la contraria, y somos unos tercos y además unos críticos por naturaleza de muchas cosas, siempre para bien. Así que yo te quiero agradecer, Antonio, por estos minutos, las redes de tu audiovisual, de Gótica Films, para que los puedan seguir. Invita a la gente a que siga el contenido que tú haces y dónde lo puede encontrar. Sí, claro, mis canales, bueno, en el YouTube channel, que es en Espejo VoiceOver. Ciudad Gótica Films es mi lado editor audiovisual que le produce los videos a un señor que se llama Espejo VoiceOver, que soy yo mismo. Entonces, mis 2 canales. Eres tu primer cliente. Exacto, Espejo VoiceOver es el cliente de Ciudad Gótica Films. Entonces, esos son mis 2 canales. Me pueden encontrar en Instagram como Espejo VoiceOver, y en YouTube channel, ahí tengo, digamos, colgado todas esas historias que he venido haciendo a lo largo de estos 2 últimos años. Allí me pueden encontrar. Bueno, allí están todos los datos. Yo te quiero agradecer, Antonio, primero porque me encanta que nos podamos ver después de tanto tiempo. No siempre nos vemos en redes, pero no habíamos conversado. Estoy muy feliz de lo que estás haciendo. Espero que sigan los éxitos y descubriéndote, porque ese proceso de descubrimiento nunca acaba, ¿no? Una cosa continua en la que vamos viendo en qué somos mejores, en qué no tanto, y nos hace finalmente construir lo que queremos ser. Y eso es parte de lo que todos estamos haciendo, un proceso continuo en el que, bueno, me honra mucho poder conocerte. Así que te agradezco por estos minutos, Antonio Díaz Espejo, desde Nueva York, hablando de Invictus, que ya ustedes saben que pueden encontrar en su canal de YouTube, donde él es su propio cliente, pero ofrece servicios para todo aquel que quiera de alguna manera tener una voz maravillosa, y ya ustedes lo escucharon. Si lo quieren volver a escuchar, a mí me encantó, yo no lo había escuchado, lo escuché esta mañana. Había visto un extracto del video, pero no completo, y de verdad que me erizó, porque tiene mucho de lo que hacemos diariamente aquí, que es resistir, y no dejarse de vencer, ¿no? Y eso es precisamente lo que tú decías, conectar con la gente, y estoy segura de que a los venezolanos les va a encantar también. Así que muchísimas gracias. Gracias, Claudio. Saludos a todos, gracias a todos, y inmensamente feliz otra vez de compartir esta emocionante aventura con todos ustedes. Gracias de verdad por la invitación. Gracias a ti, y bueno, a ustedes están viendo y escuchando. Nos vemos el próximo jueves por aquí mismo por RCR en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.